Buenas, maestro. Pensabas que ya no habría más vídeos, ¿eh? No, there is another. Este vídeo lo estoy haciendo un poco como análisis final, resumen de las bandas sonoras de esta saga de Harry Potter. Y he de reconocer que en general me han gustado mucho más de lo que pensé en un principio que me gustarían. De hecho, solo ha habido una de las bandas sonoras que se ha quemado, que no se ha salvado de la quema. En general, la sensación que se me queda es de pena por tanto cambio de compositor, que también hay cambios de director. De hecho, hay 4 directores al igual que compositores. Seguro que también cambiaron de editor y de otros muchos trabajos dentro de estas películas. Y se nota la poca continuidad musical que hay. Aunque es curioso porque esa falta de continuidad empieza, diría yo, en la tercera película, a pesar de seguir siendo John Williams. Aunque tengo bastante claro que eso es algo que se le pidió por ese cambio de director que buscaría ya marcar el paso de la infancia a la adolescencia de los personajes. Pero es a partir de la cuarta película cuando se aprecia enormemente el cambio de compositor. Y no solo por la desaparición de temas, sino porque es que el estilo cambia también. Y con ello su relación a la película. Deja de haber temas, leitmotivs, que es algo que me fascina de las bandas sonoras y me encanta. Y es por ello que este compositor, Patrick Doyle, que no hizo un mal trabajo, pero para mí no se salva de la quema. Es el que menos me ha convencido, con diferencia además. Luego con la quinta y la sexta vuelven los leitmotivs. Me encantó, no pensé que fuera a volver a ver leitmotivs en Harry Potter. Y me gustó mucho el trabajo hecho por Nicholas Hooper. Me parecieron muy buenas bandas sonoras, incluso comparándolas con las de John Williams. Luego con la séptima se vuelve algo más ténebre, oscura. De nuevo, algo que seguro que se le pidió al compositor. Y en mi opinión, el nivel baja respecto a la sexta y quinta. A pesar de ser un gran compositor en Alexandre Desplat. Alexandre Desplat. Pero al final he de decir que sí que es verdad que la saga me dejó un buen sabor de boca, musicalmente hablando, usando temas de las primeras películas tan importantes como era el tema de la familia y amigos. Y eso a mí me salvó totalmente las bandas sonoras de las séptimas. Luego, en cuanto a las películas, no me he llevado grandes sorpresas. Las 3 primeras las he disfrutado como un niño. Y luego la cuarta es donde me he llevado la sorpresa porque la recordaba mucho mejor, casi la ponía en el saco con las 3 primeras y no me gustó en general mucho. Es cierto que el final me encantó y salva la película, pero no me dejó buen sabor de boca. Luego la quinta me parece una peli bastante aburrida, pero la sexta la recordaba más cómica, sin necesidad y que me iba a molestar mucho más esos momentos, aunque he de decir que sí que me siguieron molestando, pero la película al final no me desagradó tanto a pesar de ser mi libro favorito y que se cargaran todo lo de los Horrocruxes, que eso me fastidió mucho, pero bueno, es una adaptación de nuevo. Y luego las séptimas, pues como fan, también un poco como la sexta tengo mis problemas, pero bueno, no me gustan tanto como otras pelis, pero no son malas películas, es una adaptación y es lo que había que hacer y hay decisiones que toman correctamente, pero hay otras que me fastidian mucho. Y ahora bien, vamos con el ranking de las bandas sonoras por películas. Número 8. Harry Potter y el Cáliz de Fuego, compuesto por Patrick Doyle. La única película que no salvé de la quema. Me fastidia mucho el cambio a lo mejor y lo he tenido muy en cuenta. A pesar de tener ese tema de Harry en Winter, que es muy bonito y que se usa muchas veces, pero no se relaciona con nada. Y es un tema muy bonito, pero no la puedo salvar de la quema. Número 7. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, compuesto por Alexandre Desplat. Alexandre Desplat. La salvé de la quema, pero por muy poco, teniendo muy en cuenta que no la debo comparar con las de John Williams o incluso con las de Nicholas Hooper. Número 6. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, compuesto por Alexandre Desplat. Alexandre Desplat. Aquí ya el sabor de boca es muy bueno en comparación con la parte anterior, principalmente, también es verdad, por temas que no son originales de Alexandre Desplat. Alexandre Desplat. Recuperando sobre todo el tema de la familia, pero los recupera tan bien que totalmente se salva. Y luego tiene un tema que no es malo, el de la resistencia. Número 5. Harry Potter y el misterio del príncipe mestizo, compuesto por Nicholas Hooper. Aquí ya el nivel sube bastante a mi parecer. El tema de Dumbledore de la pérdida, que aún no lo hemos comentado, o a lo mejor ahora sí, en tu tiempo,
No sé qué mes estás viendo esto. Número 4. Harry Potter y la Orden del Fénix, compuesto por Nicholas Hooper. Lo he dudado bastante, pero a pesar de que el tema favorito de Nicholas Hooper para mí sea el tema de Dumbledore o el tema de la pérdida, he puesto la Orden del Fénix por encima del Príncipe Mestizo por ser más original, porque en el Príncipe Mestizo se recuperan muchos temas de la Orden del Fénix, pero claro, en la Orden del Fénix todos estos temas se oyen por primera vez y además siendo por primera vez este compositor, y me encantan muchos temas. El tema de Umbridge me parece muy acertado, el de los gemelos Weasley, etc. Muy buen trabajo el realizado por este compositor. Número 3. Harry Potter y la Cámara Secreta, compuesto por John Williams. Ya estamos hablando palabras mayores. El tema de Fox, maravilloso. Y el tema de las arañas también tiene nuevo y alguno más. Número 2. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, compuesto por John Williams. La que más me ha sorprendido de buena manera, pero por ser tan diferente a las primeras dos películas que no me lo esperaba para nada. Tiene temas muy buenos, leitmotivs que introduce, como el tema de los creadores del mapa del Merodeador o de Sirius, etc. Y me encanta esta banda sonora. El tema de Buckbeak, maravilloso también. O Volando en Buckbeak, mejor dicho. Número 1. Harry Potter y la Piedra Filosofal, compuesto por John Williams. Aquí sí que no ha habido debate, se lo lleva por 1000 puntos. John Williams aquí es un genio, como en otras muchas películas. Introduce tantos temas tan buenos, te sumerge en el mundo mágico de Harry Potter y de Hogwarts tan bien, que me parece no solo la mejor de la saga de Harry Potter, sino que una de las mejores bandas sonoras de la década o del siglo. Bravo por el trabajo realizado por John Williams. Hasta que le dejaron, claro. Bueno, en general me ha gustado mucho hacer estos vídeos, analizar la banda sonora con papel y boli mientras miraba la peli. Me ha gustado sobre todo porque ya viendo algunas películas como Origen o como Hasta que llegó su hora en el cine recientemente, he empezado a ver temas, reconocer temas, pero también a diferenciar partes de cada tema que pertenecen a distintos personajes, y ya no creo que sea capaz de ver películas o series sin analizar las bandas sonoras, aunque sea indirectamente, aunque sea involuntariamente. Un placer, maestro. Que la fuerza te acompañe. Alohomora. Wingardium Leviosa. Agitar y golpear. Si no tengo una varita.